Cuando escuchamos la expresión sabios de Israel, nuestra mente conecta con un grupo de ancianos vestidos de negro, con unos sombreros peculiares sobre sus cabezas, una barba espesa y larga, un manto blanco de rayas azules con flequillos en sus extremos, danzando y besando un rollo de la Torá, un diminuto gorro sobre sus cabezas, un montón de libros, ritos, ceremonias, y largos rezos extenuantes. Pero, ¿qué dicen las escrituras Kadosh de lo que es un sabio de Israel? La expresión sabios de Israel hace alusión a los hombres de Israel que tomaron la Torá como palabra fiel del Eterno y permitieron que sus vidas fueran direccionadas por esas palabras que salieron de la boca de Elohim. La referencia boca de Elohim enfatiza la importancia de tomar solo lo que el Eterno habló. En esto consistió su sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Moshe fue considerado un sabio de Israel, pues recibió la Torá y la transmitió con admirable y rigurosa exactitud al pueblo. En Devarim, capítulo 4 verso 2 dice, y ahora oh Israel escucha los estatutos y los juicios que les enseño hoy, para que los hagan y vivan, para que entren a poseer la tierra, que les da Yahweh, el Elohim de sus padres, no añadirán, ni quitarán a la palabra que les mando, sino que retendrás los mandamientos de Yahweh su Elohim que yo les mando. Este pensamiento fue transmitido a Josué, el sucesor de Moisés, a quien le fue dada la responsabilidad de dar descanso al pueblo introduciéndolo a la tierra de la promesa. Él expresó a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas, conforme a lo que en él está escrito, porque entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Moisés transmitió la fórmula a Josué tal cual había recibido del Eterno, guarda y haz como está escrito. Esta orden fue olvidada por el pueblo, pues sus sabios, que para este momento a los ojos del Eterno se habían hecho necios, sufrieron las consecuencias de no apegarse a toda palabra que salió de la boca del Eterno. Esta fue la causa del exilio que sufrió la casa de Judá, fue llevada a Babilonia, la cuna de las artes mágicas, en todas sus ramas y en todas sus disciplinas. La astrología, adivinación del futuro por los astros, la quiromancia, predecir el futuro por las líneas de la mano, la necromancia, comunicación con los muertos, entre muchas otras prácticas. Estos oscuros 70 años de exilio, fue la escuela donde el pueblo aprendió, absorbió y enseñó a sus hijos todas estas prácticas prohibidas por el Eterno de manera categórica en la Torá. Durante este tiempo, que el pueblo prevaricó contra Elohim tomando todos estos pensamientos, filosofías y prácticas paganas, que de manera sutil fueron mezclándolas con la Torá y transcribiendo su nueva visión de la Torá en los escritos llamados Talmud babilónico. Cumplidos los 70 años del exilio, en su retorno a Jerusalén, empezaron a enseñar a sus hijos una Torá, que no era otra cosa que la mezcla del bien y el mal. Estos jajamín, como se le llama en el idioma hebreo a los sabios, habían errado al blanco, habían torcido el camino trazado desde el principio y así llevaron a las nuevas generaciones a aceptar como Torá estas aberrantes enseñanzas. El espíritu profético habló por medio del último profeta, Malaquías capítulo 4 verso 4, acuérdense de la Torá de mi siervo Moshe, de los estatutos y ordenanzas, que yo les ordené en Horeb para todo Israel. Cuando dice Torá de mi siervo Moisés, está llevando el pensamiento del pueblo a la palabra original que dio a Moisés en el monte Horeb, que para entonces se había perdido, ya que para ese tiempo, se enseñaba como Torá, mandamientos de hombres. Es en este escenario de oscuridad, confusión y olvido de la palabra, que aparece la luz, la Dabar, la palabra o Torá hecha carne, Yeshua HaMashiach, quien declaró, no he venido para abolir la Torá ni los profetas, he venido para cumplir, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá la letra más pequeña ni una tilde de la Torá hasta que toda se cumpla. El pueblo estaba en confusión, había huido de los corazones la seguridad de la salvación. Multitudes se acercaban a Yeshua. He aquí, un intérprete de la Torá se acercó para ponerlo a prueba y le dijo, Rab, ¿qué cosa he de hacer para heredar la vida eterna? Yeshua le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Notemos que Yeshua le remitió a la Torá. Y la respuesta de este intérprete, deja ver, que entendió que se refería a la Torá de Moisés y no a la Torá de los rabinos de la época. El intérprete respondió citando Devarim 6 verso 5 y Levítico 19 verso 18. Dice, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus posesiones y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua le dijo, rectamente has respondido. En el desierto, el enemigo le tentó,
y él no usó otro argumento que la Torá original, y es que no podía ser de otro modo, Elohim no se anula a sí mismo. Y de manera contundente respondió, escrito está. ¿Qué escritos citó la Torá viviente? ¿Los Midrashim? ¿El Talmud? ¿O alguna otra literatura de la tradición oral, a la que llamaban Torá de Elohim? No, él respondió, al Señor tu Elohim adorarás y a él solo servirás. Deuteronomio 6 verso 13. En otra oportunidad respondió, escrito está no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Elohim. Al iniciar su misión, le trajeron el rollo de la Torá y leyó la declaración del profeta Isaías. Y habiendo dado lectura, exclamó, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4 verso 21, fue la misión del Mesías, volver el corazón de los hombres a la Torá, a la instrucción del Eterno. Tal como fue dada a Moisés en el monte Sinai, tal como la recitaron los profetas, los ancianos piadosos a los jueces que gobernaron y juzgaron con rectitud y justo juicio. Pues no hubo otras voces. Solo la voz del que habló con voz tronante y sonido de sofá en el monte Horeb. Por esto se enfrentó de manera contundente a los maestros, a rabinos e intérpretes de la Torá, que se hacían llamar, sabios de Israel, llamándoles hipócritas, guías ciegos, generación de víboras, hijos de Hasatán, pues, él conocía el origen de sus enseñanzas. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Isaías 29 verso 13, también les dijo, bien que invalidan el mandamiento por la tradición. Marcos 7 verso 9. Luego de su resurrección, apareció a dos hombres que iban camino a Emaús y no entendían lo que había sucedido respecto a su muerte y les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho. Y comenzando por Moisés y pasando por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. No citó una sola palabra de otra fuente, que no fuera la palabra que salió de la boca de Elohim a través de Moisés y los profetas. Las cosas no han sido diferentes desde esos tiempos. Descubre, qué cosas se enseñan hoy, como doctrina y son mandamientos de hombres. ¿Por qué el Eterno invita a su pueblo a salir de Babilonia? Si como imperio desapareció hace muchos siglos, ¿en qué consiste? En que se ha hecho guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. No te pierdas la segunda parte de este fascinante tema.